Feliz sábado, hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a esta escuela sabática del día de hoy. Agradecer a Dios pues por la oportunidad de estar aquí con ustedes y de compartir el tema que traigo el día de hoy. El tema que estaremos viendo el día de hoy trata acerca del perdón. Y tal cual nos decía nuestra cita bíblica, como le preguntó Pedro a Cristo: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano si peca contra mí? ¿Hasta 7? Le preguntó. Este tema lo preparé basado en la parábola que se encuentra en Mateo 18, del 20 al 35. Dice que en aquel tiempo Pedro le preguntó al Señor que cuántas veces él tenía que perdonar a su hermano si pecaba contra él. Hasta 7. Pero dice que en aquel tiempo el número 7 significaba como la perfección según los rabinos. El libro Palabras de Vida del Gran Maestro nos dice: Pedro había venido a Cristo con la pregunta: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Dice que los rabinos limitaban a 3 las ofensas perdonables, pero sabemos que esto era algo impuesto por ellos. Dice: Pedro, creyendo cumplir la enseñanza de Cristo, pensó extenderlas a 7, el número que significa la perfección. Pero Cristo enseñó que nunca debemos cansarnos de perdonar. Y dijo, no, hasta 7, dijo él, más aún hasta 70 veces 7. Eso lo encontramos en Mateo 18, 22. ¿Y qué nos dice? Que no debemos cansarnos de perdonar a nuestros hermanos. Dice, luego mostró el verdadero fundamento sobre el cual debe concederse el perdón y el peligro de albergar un espíritu no perdonador, o sea, no tener esa disposición a perdonar a los demás o a los que me han hecho daño. En esta parábola, como les decía, se encuentra en Mateo 18 y leeremos del 23 al 35. El libro Palabras de Vida del Gran Maestro nos dice que Jesús narró esta parábola de acuerdo al trato que tuvo un rey con ciertos funcionarios que administraban los asuntos del gobierno. El libro Palabras de Vida del Gran Maestro nos dice que algunos de ellos recibían grandes sumas de dinero que pertenecían al Estado, pero al parecer no las administraban correctamente. Dice que cuando el rey investigó la forma en que se había administrado ese depósito, un hombre fue traído delante de él. Y dice que ese hombre, cuya cuenta mostraba que debía a su señor la inmensa suma de 10,000 talentos. Y dice que un talento equivale a $1,500. O sea que vemos que era una gran suma de dinero la que debía a este hombre. Dice que este hombre no tenía nada con qué pagar y que de acuerdo con la costumbre, el rey ordenó que fuera vendido con todo lo que tenía para que se pudiera hacer el pago, porque esa era como la manera en aquellos tiempos. Mateo 18, 26 nos dice que el hombre, aterrorizado, cayó a sus pies y le suplicó diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Porque este hombre debía una gran cantidad de dinero y estaba pidiendo o suplicando que tuvieran paciencia con él porque debía muchísimo dinero. Y prometió, dice, yo te lo pagaré todo. Dice que el Señor, Mateo 18, 27, movido a misericordia de aquel siervo, lo soltó y le perdonó la deuda. O sea, se fue libre. En el sentido de que le habían perdonado la deuda de la gran cantidad de dinero que debía. Mateo 18, 28 nos dice, y saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios. Y dice que un denario equivale como a $0.20. Y si hacemos el cálculo son como unos $20 aproximadamente. Dice que trabando de él le ahogaba, o sea que lo agarró por el cuello hasta más no poder, diciendo, págame lo que me debes, págame lo que debes.
Mateo 18:29 nos dice, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. O sea que él decía que le iba a pagar lo mismo que le había sucedido a este siervo. Ahora era su consiervo. Mateo 18:30 nos dice, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Mateo 18:31 nos dice, y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y viniendo declararon a su señor todo lo que había pasado. Mateo 18:32, continúa diciéndonos, entonces llamándole su señor le dice, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo? Como también yo tuve misericordia de ti. Mateo 18:34 nos dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Si vemos lo que Jesús narró a través de esta parábola, el perdón concedido por el rey representa un perdón divino de todo pecado. Y Cristo es representado por el rey, que movido a compasión perdonó al siervo deudor. Dice que el hombre estaba bajo la condenación de la ley quebrantada. No podía salvarse a sí mismo y por esta razón Cristo vino a este mundo. Revistió su divinidad con la humanidad y dio su vida el justo por el injusto. Cristo vino a este mundo a morir por nuestros pecados y pagó, dice, el justo por el injusto. Se dio a sí mismo por nuestros pecados y hoy ofrece gratuitamente a toda alma el perdón comprado con su sangre. Se nos dice que en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Asimismo, como narraba esta parábola, es hoy día Cristo quien nos ofrece perdón a nosotros, pero nosotros también tenemos que perdonar a aquellas personas que nos han hecho daño o a las que nosotros hemos hecho daño y tenemos que también tener esa disposición a perdonar a los demás. Se nos dice que esta es la base sobre la cual debemos tener compasión para con nuestros prójimos pecadores. Se nos dice que si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Mateo 10:8 nos dice, de gracia recibisteis, dice Cristo, dad de gracia. Y si vemos en la parábola, se revocó la sentencia cuando el deudor pidió una prórroga con la promesa, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Toda la deuda fue cancelada y pronto se le dio una oportunidad de seguir el ejemplo del Señor que le había perdonado. Y vemos que el siervo no trató bien a su consiervo y dice que al salir se encontró con un consiervo que le debía una pequeña suma que no era ni el 10% de lo que él le debía al rey. Y así el rey tuvo misericordia con este siervo, pero sin embargo vemos que este siervo no tuvo misericordia ni compasión con su consiervo. ¿Y cuántas veces nosotros somos así como este siervo, que no tenemos compasión ni somos capaces de perdonar a otras personas? Y se nos dice, al salir se encontró con un consiervo que le debía una pequeña suma. Se le habían perdonado 10,000 talentos y el deudor le debía 100 denarios. Pero el que había sido tratado tan misericordiosamente, trató a su consiervo en una forma completamente distinta. No lo perdonó. Encima de eso dice que no tuvo compasión porque, como nos dice, que fue violento porque lo agarró por el cuello y le dijo, págame lo que me debes. Y encima de eso, lo llevó a la cárcel.
Se nos dice, su deudor le hizo una súplica similar a la que él mismo había hecho al rey, pero sin un resultado semejante. El que tan recientemente había sido perdonado no fue compasivo ni misericordioso. Y que cuando yo leía esto me preguntaba, ¿cuántas veces he sido yo como este siervo que trató de muy mala manera a ese consiervo? Y dice, al tratar a su consiervo, no ejerció la misericordia que le había sido mostrada. No hizo caso del pedido de que fuese paciente. El siervo ingrato no recordó sino la pequeña suma que se le debía. Y no recordó que con él también habían sido compasivos y misericordiosos. Dice que ese siervo ingrato no recordó la pequeña suma. Demandó todo lo que pensaba que se le debía y aplicó una sentencia similar a aquella que había sido revocada tan generosamente en su caso. O sea que muchas veces nosotros actuamos como este siervo. No somos capaces de perdonar a aquellos que nos hacen daño, pero sí vamos a Dios pidiendo que nos perdone. Dice el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, ¿cuántos hoy día manifiestan el mismo espíritu? Cuando el deudor suplicó misericordia a su Señor, no comprendía verdaderamente la enormidad de su deuda. Ese siervo no comprendía su deuda, ¿verdad? Debía una gran cantidad de dinero y el otro que le debía 100 denarios no fue compasivo. Y dice, ¿cuántos hoy día manifiestan el espíritu, ese mismo espíritu? Ese siervo no se daba cuenta de su impotencia, esperaba librarse y dijo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Así también hay muchos que esperan merecer por sus propias obras el favor de Dios. No comprenden su impotencia y no aceptan la gracia de Dios como un don gratuito, sino que tratan de levantarse a sí mismo con su justicia propia. Y eso no es algo que solo pasaba en aquellos tiempos, sino es algo que también pasa hoy en día, que muchas veces no somos lo insignificante que somos nosotros ante Dios y no somos capaces de perdonar a otros. Y no comprendemos nuestra insignificancia y que Cristo murió por nuestros pecados y hoy ofrece el perdón gratuitamente a cada uno. No tenemos que pagar por eso porque Cristo pagó con su sangre. Nos dice el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, su propio corazón no está quebrantado y humillado a causa del pecado, y son exigentes y no perdonan a otros. ¿Y cuántas veces nosotros, como cristianos, somos así, exigentes y no somos capaces de perdonar a otros? Dice, sus propios pecados contra Dios, comparados con los pecados de sus hermanos contra ellos, son como 10,000 talentos comparados con 100 denarios. Y muchas veces nos creemos capaces de juzgar a los demás y no somos capaces de perdonar. Y como dice aquí, nuestros pecados son como 10,000 talentos comparados a aquellos 100 denarios. Casi a una razón de 1,000,000 por uno. Sin embargo, dice, no se atreven a no perdonar. Se atreven a no perdonar. El libro Palabras de Vida del Gran Maestro nos continúa diciendo que el perdón de Dios hacia nosotros no disminuye en lo más mínimo nuestro deber de obedecerle. Así también el espíritu de perdón hacia nuestros prójimos no disminuye la demanda de las obligaciones justas. Dios no disminuye en lo más mínimo, dice, nuestro deber de obedecerle, pero sin embargo Dios nos ofrece perdón. Y que asimismo este espíritu de perdón que Dios tiene con nosotros debe ser de nosotros con nuestros prójimos. Dice que con demasiada frecuencia, cuando se cometen faltas en forma repetida,
y el que las comete, las confiesa, el perjudicado dice que se cansa y piensa que ya ha perdonado lo suficiente. O sea que hemos pedido perdón a Dios muchas veces, pero aquella persona que nos ha hecho daño y ha cometido, puede ser el mismo pecado varias veces en forma repetida o tenido faltas, las confiesa y muchas veces nosotros nos cansamos y creemos que hemos perdonado lo suficiente, pero ¿cuántas veces nosotros vamos a Dios y le pedimos perdón por nuestros pecados y el Señor siempre nos perdona? El libro Palabras de Vida del Gran Maestro también nos continúa diciendo que el Salvador nos ha dicho claramente cómo debemos tratar al que yerra. Lucas 17:3 nos dice, si pecare contra ti tu hermano, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. O sea que nosotros, si nuestro hermano pega contra nosotros, ¿qué vamos a hacer? Dice, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Tenemos que tener esa disposición a perdonar a nuestro prójimo. Dice, no lo apartes como indigno de tu confianza, porque muchas veces tendemos a creer que somos más que los demás, pero no somos más porque ante Dios todos somos pecadores y en comparación con Dios somos insignificantes. Y se nos dice, considérate a ti mismo porque tú no seas también tentado. Porque así como nuestro hermano puede ser tentado, nosotros también. Y Dios conoce el corazón de cada persona y puede que nosotros juzguemos a esa persona que nos pidió perdón y nosotros no le creemos, pero verdaderamente Dios es quien conoce el corazón de cada persona y sabe cuando nosotros vamos a pedir perdón, ¿verdad? Y cuando sabe también cuando nosotros vamos con un corazón humillado y arrepentido. Vamos a ver ahora la influencia que tiene la oración por el perdón. El libro El Camino a Cristo nos dice que si permitimos la iniquidad en nuestros corazones y si nos aferramos a cualquier pecado conocido, o sea, aquellos pecados que acariciados, podemos decir así, que sabemos que estamos haciendo mal, pero no hacemos nada por eliminar eso de nuestra vida, dice que el Señor no nos escuchará, pero la oración del alma arrepentida y contrita siempre será aceptada. O sea que aquella oración cuando vamos a Dios con el corazón humillado, estamos arrepentidos de aquello que hemos hecho, nuestra oración dice que siempre va a ser aceptada, pero que nosotros no debemos permitir la iniquidad en nuestro corazón, ni tampoco debemos aferrarnos a aquellos pecados conocidos o acariciados. El libro El Camino a Cristo también nos dice que la oración pidiendo perdón es siempre contestada de inmediato. Y veamos por qué dice que la oración pidiendo perdón es siempre contestada de inmediato. El libro La Oración nos dice que cuando nosotros pedimos bendiciones terrenales, tal vez la respuesta a nuestra oración sea dilatada, o sea que no sea contestada enseguida. Sin embargo, dice, o Dios nos dé algo diferente de lo que pedimos, pero no sucede así cuando pedimos liberación por el pecado. Y muchas veces Dios no responde nuestras oraciones enseguida, ¿verdad? Pero dice que es porque son a veces cosas que no necesitamos o tal vez no es el momento. Pero, sin embargo, no es así cuando pedimos perdón por nuestros pecados. Porque dice que Él quiere limpiarnos del pecado. Porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dice, hacernos hijos suyos y habilitarnos para una vida santa. Eso es lo que quiere Dios, ¿verdad? Limpiarnos del pecado. Y sabemos que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados y Él pagó por nuestros pecados, ¿verdad? Entonces se nos dice, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Y dice que esta es la confianza que tenemos en Él
que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Dios nos escucha, pero nosotros también debemos tener confianza en Dios, porque como nos decía aquí, la oración pidiendo perdón siempre va a ser contestada. El libro El Camino a Cristo también nos dice que cuando al considerar la pecaminosidad del pecado, nosotros caemos impotentes ante la cruz pidiendo perdón y fuerza, nuestra oración siempre es escuchada y contestada. Los que presentan sus peticiones a Dios en el nombre de Cristo, nunca, dice, serán rechazados. O sea que nosotros cuando le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, dice que sus peticiones, nuestras peticiones en nombre de Cristo no van a ser rechazadas. Porque Juan 6:37 nos dice que el Señor dice, al que a mí viene, no le echo fuera. El libro de la oración nos dice que nuestro auxilio viene de aquel, y aquel es Dios, Cristo, ¿verdad? Nos dice, nuestro auxilio viene de aquel que tiene todas las cosas en sus manos. La paz que nos envía es la seguridad de que nos ama. El camino a Cristo nos dice que cuando imploramos misericordia y bendición de Dios, debemos tener un espíritu de amor y perdón en nuestro propio corazón. ¿Y cuál es ese espíritu que leí aquí? Dice, un espíritu de amor y de perdón en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo nosotros podemos orar? Y sabemos que Cristo enseñó un modelo o dijo una oración que en Mateo 6:12 nos dice que una parte de esa oración dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos ¿a quién? A nuestros deudores. Y muchas veces las personas repiten esto, pero no entienden lo que están repitiendo. Y nos dice que nosotros no debemos abrigar un espíritu que no perdona, porque eso es un gran peligro. El libro El Camino a Cristo nos dice también que si esperamos que nuestras oraciones sean oídas, debemos perdonar a otros como esperamos ser perdonados nosotros también. Y muchas veces nosotros también le pedimos perdón a Dios, pero no somos capaces de perdonar al que tenemos al lado. Y dice que asimismo nosotros debemos perdonar a otros como esperamos ser perdonados. Y a veces qué difícil es para uno, porque sabemos que el corazón humano es egoísta, es malo, está lleno de orgullo, pero Dios puede hacer una transformación en nuestra vida y puede ayudarnos a cada uno de nosotros. En el libro La Oración se nos dice que en la oración que Jesús enseñó a sus discípulos, Él dijo, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y dice que nosotros no podemos repetir esta oración de corazón y atrevernos a ser implacables. Y implacable quiere decir que es como riguroso o minucioso. Y dice, no debemos atrevernos a ser implacables porque pedimos al Señor perdonar nuestras ofensas de la misma manera que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y muchas veces no llevamos eso a cabo. Se nos dice, pero pocos se dan cuenta de la verdadera importancia de esta oración. Y vemos que en el mundo secular muchas veces esta es una oración que la gente la repite de arriba abajo, pero la repiten sin entenderla. Porque si realmente entendieran lo que dice, yo creo que no la repetirían porque no llevan a cabo eso. Y muchas veces nosotros somos iguales. Como dice ahí, perdónanos nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores.
El libro de la oración nos dice también que pocos se dan cuenta de la verdadera importancia de esta oración. Y si los que son implacables comprendiesen la profundidad de su significado, no se atreverían a repetirla y pedir a Dios que los trate como ellos tratan a sus semejantes. También se nos dice que la verdadera confesión, o sea, aquella confesión de pecados, dice, es siempre de carácter específico y reconoce pecados particulares. Pueden ser de tal naturaleza que deben ser presentados solamente ante Dios, porque sabemos que hay pecados, se nos dice, que pueden ser presentados solo ante Dios, otros pueden ser ofensas que se deben confesar a individuos que han sido dañados por causa de ellos, o pueden ser de tipo general que deben ser presentados ante el pueblo, o podríamos decir ante la iglesia. Pero toda confesión debe ser definida y al punto. El libro Testimonios para la Iglesia nos dice reconociendo los mismos pecados de que soy culpables. Entonces nos preguntamos, ¿qué ha hecho Jesús, verdad? Dice que Jesús ha hecho accesible el cielo para que todos vengan a él. Y él invita no solo a niños y a jóvenes, sino también a los adultos, o sea, a todos, porque ante Dios todos somos pecadores, ¿verdad? Entonces nos dice, el Señor Jesús ha hecho accesible el cielo para todos los que vengan a él e invita a los niños y jóvenes a venir. Y dice que él dijo, dejad a los niños venir a mí y no les impidáis porque de ellos es ¿qué? El reino de Dios. Y dice que Jesús quiere que los niños y los jóvenes acudan a él con la misma confianza que con la que van sus padres a él, ¿verdad? Y dice que así como un niño pide a su madre o a su padre un pan cuando tiene hambre o pide alimento, así quiere el Señor que le pidan las cosas que necesitan. Y si sus pecados pesan sobre su corazón, dice, han de venir a Dios y decirle, por los méritos de Cristo, perdona mis pecados. Y hoy Dios nos invita a cada uno de nosotros, no importa niño, joven, adulto, anciano, a que nosotros presentemos nuestros pecados a Dios, que le confesemos nuestros pecados, pero que asimismo tengamos ese espíritu de perdón en nosotros. Dice que cada oración sincera será escuchada en el cielo y cada petición ferviente por gracia y fortaleza será contestada. O sea que Dios tiene esa disposición a escuchar nuestra oración. Pero nosotros también debemos ir a Él y reconocer nuestros pecados y nuestras faltas. Toda solicitud de perdón, dice, debe demostrar que es sincera. El libro Salmos 51, versículo 11 nos dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Dice que tanto el arrepentimiento como el perdón son un don que recibimos de Dios y que recibimos por medio de Cristo. Y que gracias a la influencia del Espíritu Santo, nosotros somos convencidos de pecados y sentimos esa necesidad de perdón. Y dice que siendo que la gracia de Dios es la que produce esa contrición, ninguno es perdonado a no ser por la gracia del Señor, que es la que contrita el corazón y hace que el Espíritu Santo nos toca para que nosotros podamos, nos habla mediante Dios, pues, para que nosotros podamos entender que somos pecadores y que necesitamos llevar nuestras faltas a Dios y reconocerlas. Y pedir perdón a Dios. Dice, siendo que la gracia de Dios es la que produce contrición, ninguno es perdonado a no ser por la gracia del Señor. Porque dice que Él conoce nuestras debilidades y flaquezas. Y nosotros no debemos juzgar a los demás porque puede ser que lo que para mí es fácil, para otros es difícil, y lo que para ellos es difícil,
para mí es fácil. Entonces, Dios conoce las debilidades y las flaquezas de cada uno, pero nosotros tenemos que llevar todo eso a Jesús. Y dice que Dios está dispuesto a ayudarnos y que Él oye la oración de fe. Sin embargo, la sinceridad de la plegaria únicamente puede mostrarse si hay un esfuerzo personal y si es real. Y ese esfuerzo personal es de vivir, dice, en armonía con la gran norma que prueba el carácter de cada persona. Y nosotros necesitamos abrir nuestros corazones a la influencia del Espíritu Santo y a la experiencia de su poder transformador. ¿Y eso cómo se logra? Nosotros a través de la oración podemos comunicarnos con Dios. También podemos aprender más de Él leyendo las Sagradas Escrituras y estudiando. Porque si nosotros no estudiamos, no vamos a tener un crecimiento espiritual. Entonces nos preguntamos, ¿qué debemos hacer nosotros? Dice que nosotros necesitamos examinar nuestros corazones como una preparación para presentarnos ante Dios en oración y para conocer en qué actitud de espíritu nosotros nos encontramos. Y que si nosotros no perdonamos a otros, nuestra petición por perdón va a ser desoída. Porque así como dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, cuando nosotros como pecadores nos acercamos al propiciatorio, no podemos expresar el sentimiento de esta petición si no hay perdón en nuestros corazones para todos aquellos que nos han ofendido. También se nos dice acerca de esta petición, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La gran lección de la parábola se halla en el contraste entre la compasión de Dios y la dureza de corazón del hombre. Y podemos verlo, porque dice, en el hecho de que la misericordia perdonadora de Dios ha de ser la medida de la nuestra. Y así como dice, ¿no te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo? Como también yo tuve misericordia de ti. Dice que nosotros no somos perdonados porque perdonamos, sino cómo perdonamos. Y que la base de todo el perdón se encuentra en el amor inmerecido de Dios. Y que nosotros no somos perdonados, como decía, porque perdonamos, sino cómo perdonamos. Pero por nuestra actitud hacia otros mostramos si hemos hecho nuestro ese amor. ¿Y ese amor de quién? Ese amor inmerecido de Dios. O sea que muchas veces nosotros decimos que perdonamos, pero con nuestros actos damos evidencia de si de verdaderamente hemos perdonado a esas personas o a quienes nos han hecho daño. Entonces nosotros de esto que hemos estudiado, hemos leído, ¿qué podemos entender? Dice que el perdón es un don de Dios que recibimos por medio de Cristo, ¿verdad? Y que nosotros debemos reconocer nuestros errores y pedir perdón a Dios y a quien hayamos hecho daño. Nosotros no debemos abrigar un espíritu no perdonador en nosotros. También nosotros debemos entender que la oración por el pecado es contestada inmediatamente. También nosotros debemos entender que nuestra actitud hacia otros muestra si nosotros hemos hecho nuestro ese amor inmerecido que Cristo nos da.
nosotros también necesitamos abrir nuestros corazones a la influencia del Espíritu y a la experiencia de su poder transformador. Dios puede hacer cambios en nuestra vida, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte también y examinar nuestro corazón para ver qué clase de espíritu hay en nuestros corazones. En esta mañana, Dios desea que cada uno de nosotros, como verdaderos cristianos y fieles hijos suyos, no abriguemos un espíritu no perdonador. Dios desea que hoy examinemos en qué condición de espíritu nos encontramos, así que pidámosle que nos ayude y Él lo hará. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Feliz sábado. Y para terminar, lo haremos puesto de pie entonando las notas del himno 206.